Esta es la práctica número 11, configuraciones de un op-amp. La topología bajo estudio es la configuración de sumador inversor y la podemos distinguir ya que tiene diversas fuentes de voltaje conectadas a la terminal negativa del op-amp. Para poder obtener el voltaje a la salida, vamos a realizar una sumatoria de corrientes en el nodo Bx. Recordando que las corrientes que entran deben ser igual a las corrientes que salen, tenemos que I1 más I2 más I3 va a ser igual a I4. En términos del voltaje y de la resistencia tenemos V1 menos Vx entre Rin más V2 menos Vx entre Rin más V3 menos Vx entre Rin va a ser igual a Vx menos Vout entre Rf. Por concepto de tierra virtual, nosotros tenemos en la terminal positiva el voltaje aterrizado a tierra. Eso quiere decir que el voltaje en el nodo Bx va a ser igual a 0. Es por ello que entonces nos va a quedar 1 sobre Rin por V1 más V2 más V3, que va a ser igual a menos Vout entre Rf. Si hacemos el reacomodo para conocer solo el voltaje a la salida, tenemos menos Rf entre Rin por V1 más V2 más V3. Si Rf y Rin son iguales, como es el caso de nuestra práctica, que son igual a 1K, vemos que nuestro voltaje a la salida va a depender únicamente de la sumatoria de las fuentes de voltaje que pongamos en la entrada con un signo menos. Eso significa que la señal de salida estará desfasada 180 grados con respecto a la señal de entrada y será solo la sumatoria de los voltajes que pongamos en la entrada. Esta es la simulación antes de proceder a armar el circuito en Tinkercad. Estamos inyectando 3 señales sinusoidales con amplitud de 1 volt, 2 volts y 3 volts para poder observar el comportamiento a la salida. La implementación en Tinkercad va a tener voltajes a la entrada en DC. Como se explicó en la parte teórica, la señal de salida está desfasada 180 grados con respecto a las señales de entrada, que es la señal azul. Y su amplitud es la suma de las amplitudes de los voltajes de entrada, es decir, 6 volts, como se puede observar aquí. Si nosotros cambiamos alguna amplitud de los voltajes de entrada, entonces el voltaje a la salida deberá ser la sumatoria de los voltajes de entrada. Para este caso en particular, donde Rin y Rf valen 1K. Aquí estamos cambiando la amplitud de la primera fuente a 2 volts y entonces el valor del voltaje a la salida tiene que ser de 7 volts porque tenemos 2 y 3 volts, como se observa aquí. Aquí tenemos el circuito implementado en Tinkercad. Estamos alimentando el op-amp con 10 volts y menos 10 volts. Nuestras fuentes V1, V2 y V3 valen 2 volts para las primeras dos y 3 volts para V3, como se tenía en la simulación. Por lo tanto, esperamos tener en la salida del op-amp menos 7 volts. Si nosotros cambiamos el valor de cualquiera de estas 3 fuentes, la salida deberá continuar siendo la suma de sus valores. Si ahora cambiamos los valores de los voltajes para V1, V2 y V3, le ponemos a V1 600 milivolts, a V2 3 volts y a V3 2 volts, la salida deberá ser 5.6 volts negativo. Y observamos aquí los valores y que la salida es menos 5.6 volts.